Listo. Entonces, muchachos, bienvenidos sean todos. Espero estén muy bien. Bueno, entonces, para el día de hoy tenemos varias cosas. Tenemos tema nuevo, aunque pues es como algo, pues, cosas adicionales para usar con el microcontrolador. Algo más como de fundamentación para que ustedes tengan en cuenta. Y bueno, también tenemos eh, resolver dudas del ejercicio que dejamos hace 8 días y adicionalmente pues también eh, un ejercicio pues para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la teoría. ¿M? Luego vamos a proceder a lo que es pues eh, la parte práctica. Y pues vamos a dejar las dudas del ejercicio que viene y del ejercicio que se entrega hoy, pues para el final, como para que haya una sección grande de dudas y pues poder resolver varias cosas como al mismo tiempo. Todo está muy relacionado, entonces bueno, esa sería la idea. Listo muchachos, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, entonces los temas para el día de hoy no son muy grandes en extensión, pero pues son bastante importantes y creo que constituyen algo muy importante como para el diseño digital, que es lo que se plantea hacer, ¿sí? Sobre todo la primera parte. Entonces, bueno, vamos a ver. Listo. Entonces lo que vamos a ver hoy, ¿qué es la multiplexación de una señal? ¿Qué es ese término de multiplexación? Lo podrán haber visto como multiplexación, demultiplexación, ¿sí? Pero igual, o sea, los temas son muy relacionados y siempre se hablan en el ámbito de electrónica, sobre todo en el ámbito de electrónica digital, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo en cada momento de nuestra vida cotidiana, o por lo menos los que utilizamos mucho las comunicaciones y ese tipo de cosas, pues van a estar presentes. Entonces, ¿qué es un multiplexo? ¿Listo? Es un circuito que tiene varias entradas y una única salida de datos. ¿Sí? Esa es como la definición más básica. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál de las dos entradas se refleja en la salida? Bueno, de hecho, son ambas. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, esto es lo que hace posible un multiplexor. Entonces, lo que va a permitir un multiplexor es juntar dos señales y pues eso a partir de una señal de control, ¿vale? La cual pues va a seleccionar pues cómo va a ir la salida. Pero bueno, ya vamos a verlo con mucho más detenimiento para que vean, uy, ¿cómo es eso posible de que dos entradas queden condensadas solo en una? ¿Mm? Bueno, entonces volvamos a lo básico. ¿Para qué sirve un multiplexor? Pues para lo que yo les decía, realmente en el campo de la electrónica, el multiplexor es un dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Digan ustedes una sola cadena, un solo conductor, un solo cablecito. La idea es varios elementos, varias entradas, transportarlos por un solo lado y luego poder recuperar toda esa información al otro lado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, simplemente porque los métodos de transmisión normalmente utilizan cables muy largos o son señales que si nos pusiéramos a ponerlas todas en el aire, pues sería bastante copado eso como el espectro en que se pueden enviar las señales, ¿sí? el, eh, el espectro de radiofrecuencias.
Entonces, en la ingeniería se han inventado diferentes formas de en un solo canal mandar varios mensajes, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene claro y el internet es lo suficientemente bueno para que en este momento me estén escuchando, podrían preguntarse, venga, ¿por qué claro solo entra un cable coaxial a la casa y yo tengo internet, televisión, teléfono, de todo? ¿Por qué solamente con un cable todo eso trae información? Bueno, hay una multiplexación ahí, ¿vale? Es la forma en decir, listo, no vamos a meter tres cables ni en mil canales que constituirían todos los canales de televisión que yo tengo, un montón de cosas. No, vamos a meter todo por un solo medio y ese va a traer toda la información. Por eso es que pues al final de cuentas todo tiene un módem, un decodificador, ¿sí? Es lo que permite demultiplexar la señal, es decir, volverla, recuperarla en varios canales, pues para poderlo utilizar dependiendo de lo que yo quiero obtener de esa señal, pues generalizada, ¿sí? Entonces, pues, como les digo, la idea es que varios nodos se puedan comunicar al mismo tiempo por un solo cable, por un solo canal de transmisión. Y obviamente, pues para aprovecharla, siempre debe haber bueno, después de pasar por un multiplexor, siempre al otro lado debe haber un demultiplexor. ¿Listo? Bueno, hay diferentes tipos de multiplexación. Esta parte de la presentación, pues creo que es más informativa porque obviamente, pues no vamos a implementar todos acá. Vamos a implementar uno en especial de todos. Pero pues creo conveniente como darles la información de que existe este tipo de elementos que pues justamente permiten hacer eh, diferentes funciones y bueno, hay diferentes formas de meter varias señales en un solo lado. Vamos a ver unas cuantas, ¿listo? Vamos a ver las que están acá. Entonces, la primera es la de multiplexación por división de frecuencia. O bueno, primera, bueno, una de ellas es la división de frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las señales dependiendo de su origen tienen diferentes anchos de banda, o sea, tienen diferentes frecuencias. No es lo mismo decir, por ejemplo, la señal, por ejemplo, del teléfono. La frecuencia que se transmite ahí no es tan grande como la frecuencia del Internet. Y nosotros con el Internet siempre hablamos de ancho de banda. Entre más ancho de banda tengamos en el Internet, pues más información podemos transmitir. Es lo mismo acá. Nosotros lo que hacemos es utilizar la banda, o sea, la banda, el espectro de frecuencias disponible y dividirlo en una serie de subbandas para decir, bueno, yo en esta, por ejemplo, acá vemos con colorcitos. Por ejemplo, acá mi señal roja la voy a mandar en esta banda, en esta no sé, si, 1 MHz a 2 MHz, por decirlo así. Luego, de 5 MHz a 10 MHz envío la verdecita. Y la morada la envío de 50 MHz a, no sé, 100 MHz. ¿Sí? Asigno una cantidad de frecuencia en donde esta señal puede existir. Y de lo que se encarga el multiplexor es de meterlas todas en un solo lado. ¿Listo? Tal cual, esto es lo que pasa en los servicios de comunicación actuales, ¿sí? Normalmente el Internet es el que tiene mayor frecuencia, las llamadas fijas lo que menor tiene y en una frecuencia intermedia está como lo de los canales, ¿sí? Entonces, pues de lo que se encarga un elemento allá, claro, pues es mandar toda esa información pegada. Y lo que tenemos acá pues en el decodificador, en los modems, es un filtro
que permite filtrar la señal, quitar lo que no necesita. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver, por ejemplo, pongámoslo acá, este es teléfono, este es TV y el otro es Internet. Pues bueno, yo por ejemplo, si tengo mi decodificador, por ejemplo acá, no sé, aquí yo recibo teléfono e internet. Entonces, hay bloquecitos que se encargan de filtrar la parte del teléfono y la parte del internet y pues mandarlo así, pues para que nuestros dispositivos lo puedan aprovechar. El decodificador del TV lo que hace es filtrar todo lo que no le importa, es decir, teléfono y red. Y pues nos queda únicamente dicha señal. La idea es que pues el demultiplexor puede ser un aparato o varios aparatos que separan la señal y la dejan lista pues para utilizar al otro lado de la transmisión. ¿Vale? Entonces, muchachos, pues bueno, creo que se entiende el término. Obviamente, pues el funcionamiento es muy complejo, mucho más complejo de lo que estamos hablando, pero pues la idea es que entiendan, listo, existen estos métodos y normalmente se utilizan para tales fines. Entonces, pues creo que en eso, pues no tenemos dudas. O si hay dudas, pues me pregunten. Bueno, esa es la multiplexación por división de frecuencia. Vamos a ver otras que pues no son tan comunes, se utilizan hay veces, pero pues bueno, digamos, bueno, entre las que no son tan comunes está la multiplexación por división de código. ¿Qué pasa? Es una tecnología que utiliza un espectro de frecuencia expandida y que pues tiene un esquema especial de codificación. Este esquema se utilizó muy normalmente al comienzo de la tecnología celular. De hecho, pues acá en Colombia, antes del GSM, recuerden que, no sé, pues si son lo bastante viejos como yo, recordarán que se hacía mucho énfasis en algunos comerciales que Comcel tenía la tecnología GSM, que pues ahorita es muy común. Bueno, antes de esa GSM, Bell South, no sé si se acuerdan de ese nombre, Bell South, utilizaba este tipo de multiplexación para toda la tecnología celular que se utilizaba en la época. Entonces, era como la competencia. Comcel estaba con su GSM, que pues luego se generalizó mucho más, y Bell South estaba utilizando esto. ¿De qué se trata? Simplemente, pues, la idea es como codificar las señales, tratarlas de enviarlas con un código único que sea ortogonal respecto al resto. Ortogonal es que no se cruzan entre sí, ¿sí? Entonces, si una señal se está emitiendo, pues la otra no se cruza con esa otra. Normalmente esto se ve mucho en señales de campo electromagnético, ¿sí? Que las señales sean ortogonales, pero pues bueno, lo importante es que del término ortogonal es que no se cruzan entre sí. La codificación hace que no permitan que se crucen entre sí. Y pues el receptor capta las señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo. Y pues la idea es que simplemente por el esquema de codificación al otro lado, pues debe haber un decodificador que seleccione la señal de interés y se pueda aprovechar, o sea, la otra persona puede escuchar lo que está pasando, ¿sí? Digamos como que tenemos aquí el ejemplo de o sea, como una persona hablando con otra persona, como los ambos tienen como la parte púrpura y otros que están hablando y que tienen la parte verde. Entonces, esta codificación nos permite que las señales no interfieran entre sí, se ubican en la misma banda, es diferente al anterior porque pues el anterior utilizaba diferentes anchos de banda, diferentes rangos de frecuencia para transmitirse, este no, este lo mezcla todo, pero pues por su codificación no lo vamos a tener mezclado.
Y pues básicamente lo que permite es usar un único medio para transmitir varios mensajes, que es el objetivo de una multiplexación, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Bueno, tranquilos que eh, realmente es mucho más complejo, ni no, yo tampoco, o sea, tengo la idea de cómo, de qué es, pero cómo se hace, pues obviamente será muy complicado, pero bueno, existe, ¿vale? Bueno, bueno, este método de multiplexación, el de división por longitud de onda, pues este es mucho más común de lo que nosotros pensamos. En este siglo, en este mismo momento, hay muchos cables subterráneos en los mares, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, que comunican todo lo que son, o bueno, todo lo que respecta al Internet. Nosotros normalmente pensaríamos que todo se hace de manera satelital. No, muy pocas cosas se hacen de manera satelital. Actualmente la mayoría de cosas se utilizan por fibra óptica. Ya sabemos que pues, la fibra óptica es un cablecito que dentro tiene como una especie de carbono o bueno, elemento que permite pues que la luz pase a través de él. Y pues así podemos alcanzar velocidades gigantes y anchos de banda increíbles. Entonces, pues la multiplexación por división de longitud de onda es la que trabaja en eso, ¿sí? Todo, todo, las comunicaciones, la mayoría del internet, obviamente se mueve a través de fibra óptica. Y pues, entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, se le asignan diferentes longitudes de onda a cada mensaje. ¿Sí? Obviamente la luz procedente es de un láser, de un LED. Y pues se juntan varias señales con diferentes longitudes de onda y pues en el multiplexor se envían, digamos ustedes, bueno, esto es, no sé, eh, Norteamérica y esto es Europa. Se envían por el cable que hay debajo del mar y pues nos llega la información a Europa. ¿Vale? Obviamente, lo único que había que hacer es enviarlo por diferentes longitudes de onda. Lo que realmente pues es muy parecido a lo que hacíamos con frecuencia, solamente que pues nosotros siempre que hablamos con señales de radiofrecuencia, ¿sí? Hablamos siempre de frecuencia, valga la redundancia, pero pues más cuando hablamos de luz, ya no hablamos de mucho de frecuencia, sino de longitud de onda de la luz. ¿Listo? Y pues entonces lo que se hace es enviar por sobre todo fibra óptica, para señales con diferentes longitudes de onda. Y pues al otro lado llegan y se pueden demultiplexar para poder utilizarse. ¿Listo? Entonces, esta es como la más reciente y pues la más importante en estos momentos para lo que se refiere a la globalización. Y finalmente, una de las si la anterior era una de las más como o bueno, de las más recientes, esta es una de las más extendidas y de las más antiguas, pero pues eh, no baja su valor, ¿sí? O sea, la multiplexación por división de tiempo, de hecho, es la que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un método muy sencillo, que simplemente lo que se encarga es de enviar señales durante una fracción de tiempo, ¿sí? Entonces, todo el medio de transmisión es asignado al canal, a uno de estos canales, durante una fracción de tiempo. Luego, la transmisión se le asigna, digamos, pasa del canal uno al canal 2, pasa del canal 3 al canal 4, ¿sí? Lo que hace es asignarle por tiempos el envío de información y pues llegan al otro lado y de igual manera pues por un reloj se asigna pues
qué señal entra en cada uno, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es el reloj, ¿sí? Digamos, aquí uno dice, listo, durante los primeros, no sé, 100 ciclos de reloj, el canal uno va a tener la transmisión de datos para que se pueda comunicar entre el canal uno y el canal 1. ¿Sí? Luego, después de 100 ciclos de reloj, pues vamos a darle la prioridad al canal 2, luego al canal 3, luego al canal 4 y así. ¿Sí? Cada 100 ciclos de reloj, o bueno, depende de la configuración, pues cada canal pues, va a tener su tiempo para utilizar eh, la, la transmisión. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que el reloj va a hacer que estos contactos se cierren de manera secuencial. Y la idea es que el reloj sea el mismo para este punto. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo importante es la sincronización. Voy a poner un ejemplo de en lo que se usaba esta multiplexación. Bueno, en los inicios del teléfono, habían dos tipos de multiplexación. Uno adoptado por los Estados Unidos y otro adoptado en algunos lados de Europa, ¿sí? Las ciudades principales de Europa. Uno era el modelo americano, era el de división por tiempo, y lo que se hacía era justamente esto. En por ejemplo, un pueblo tenía varios canales, se conectaban a través de una única línea y podían comunicarse con gente en otro lado, en otro pueblo, únicamente pues teniendo una señal de sincronización y pues obviamente una, algo encargado de la multiplexión y de la demultiplexión. No era necesario pasar varios cables, solamente uno. Entonces, en algunas ocasiones se daba que, por ejemplo, los relojes se desincronizaban. Entonces, posiblemente usted estaba hablando con una persona, digamos, la persona uno estaba hablando con la otra persona uno, el emisor uno estaba hablando con el receptor uno, y de la nada, pues se cruzaba. Entonces, el emisor uno habla, de la nada se cruzaban los cables, se cruzaba como la comunicación y usted terminaba hablando con la persona 2. Y eso pues en ese tiempo era muy jocoso que se decía, oh, se nos cruzaron se cruzaron la comunicación. Ok, listo, colgaban, volvían a llamar y pues ya los relojes pues se sincronizaban según pues después de hacer el marcado. Entonces, lo importante de esto es que el reloj esté sincronizado. ¿Para qué? Para que siempre la persona uno, el emisor uno, hable con el receptor uno. Y así, o sea, que siempre se mantengan los canales en una buena sincronización. ¿Listo? Obviamente va a haber un camino de datos y un camino de reloj. Si pues esta es la forma más efectiva. También uno puede poner relojes en varios lados, pero pues lo más efectivo siempre va a ser pues un canal que comparta la señal de reloj. Vamos a aprender cómo hacer esta división de tiempo. Bueno, si todavía no queda muy claro cómo es la multiplexación por división de tiempo, pues bueno, aquí hay un enlace que nos puede ayudar, que nos puede servir. Entonces, no necesitamos audio, pero bueno, simplemente lo que hacemos es esto. Voy a ponerlo desde el comienzo. Entonces,
El reloj se encarga de que cambie la entrada que yo utilizo. Entonces, por ejemplo, si al comienzo empezábamos, bueno, voy a ponerlo como más lentico. Si al comienzo empezamos con una señal A, luego cambia el conductor y nos deja mandar B, luego nos deja mandar C, ¿sí? Y luego nos deja mandar D. La idea es que miren que ahí va parte de los mensajes, como en un primer ciclo, y se hace así, varios ciclos para enviar diferentes como partecitas del mensaje. Esto funciona muy bien, por ejemplo, con comunicaciones, porque, por ejemplo, nosotros, si esta señal es muy rápida, pues no va a tener problema que, o sea, por ejemplo, para enviar nuestra voz. Nuestra voz, pues, tiene una frecuencia muy baja, comparado, pues, con las frecuencias que alcanzamos en la parte digital. Entonces, pues, básicamente no se notaba el momento en que se perdía la comunicación porque pues se oía directa, porque básicamente no se estaba, o sea, aunque se estaba perdiendo parte de la información, pues la mayoría o la mayor parte pues se está transmitiendo y pues se escucha al otro lado. ¿Listo? Ahorita vamos a ver como algo parecido. Pero bueno, esa es la idea, como enviar el paquete de datos, pues, o sea, que cada señal tenga su tiempo para enviar a través de la línea, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, más o menos se entiende la idea. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pues, como para que se entienda bien. Pero, pues, creo que la idea en general, pues, está como clara, o bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, creo que no. Bueno, entonces, vamos a seguir con el segundo tema, como les decía, no son muy extensos. Entonces, bueno, vamos a seguir de una vez. Listo, entonces parte de esta información que aprendemos nos va a servir para saber el manejo del teclado matricial. Si nunca han visto un teclado matricial, pues realmente no es así. Todo el mundo ha visto un teclado matricial. No, pues no necesariamente son estos, como puse la figurita. De hecho, los mismos teclados que están conectados al computador son teclados matriciales, ¿sí? Y pues básicamente un teclado matricial es un dispositivo que agrupa varios pulsadores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos teclados nos permiten manejar un número de conductores inferior al que necesitaríamos al usar cada pulsador de manera individual. Entonces, fíjense que desde el comienzo es un concepto muy parecido al de la multiplexión. No utilizamos muchos cables, muchas salidas, sino utilizamos las que necesitamos. Listo, entonces, bueno, estos dispositivos, los teclados matriciales, se agrupan en pulsadores normalmente en filas y columnas, ¿sí? Formando pues lo que es una matriz. Una matriz pues es una continuación de filas y de columnas, ¿sí? Tal cual, por eso se llama teclado matricial. Y por ejemplo, los teclados del computador, como les digo, son teclados matriciales, aunque pues su disposición no es rectangular, o sea, no es uno detrás del otro. Pero pues igualmente sí, pues obedecen algo a un elemento muy similar. Lo que pasa es que no se agregan, no se ponen unos con otros porque justamente la idea es que como que no se,
o sea, si fueran así todos rectos los teclados, habría muchas posibilidades de que uno oprima varias teclas al mismo tiempo, y esa no es la idea. Eso es lo que hace que un teclado falle. Entonces, pues, se hace de esta manera, pues, para que nosotros sea muy difícil apretar dos botones al mismo tiempo, a menos que pues uno lo quiera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el funcionamiento o cómo funciona un teclado matricial? El teclado matricial pues agrupa varios pulsadores, como les decía, en filas y columnas. Y pues obviamente forman una matriz que ahí viene su nombre. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos utilizar cada pulsador, tendríamos que ponerle, pues no sé, o sea, tendríamos que hacer, por ejemplo, configuraciones push-pull o pull-down, pull-up o pull-down, que pues permitan utilizar el susodicho eh, botoncito, ¿sí? El susodicho pulsador, ¿sí? Si esto lo implementáramos para cada uno de estos pulsadores, pues obviamente, si son cuatro pulsadores en una fila y cuatro pulsadores en una columna, pues obviamente serían 16 pulsadores y tendríamos que de nuestro microcontrolador que salgan 16 cables independientes unos entre otros. Entonces fíjese que, bueno, eso no es nada bueno. Recordemos el microcontrolador que usamos, el PIC18F4550. Hombre, pues, o sea, el puerto D tiene 8 salidas, el puerto B también tiene 8 salidas. Bueno, ahí serían 16. Y bueno, nos dejarían los demás, pero si quisiéramos hacer como, quisiéramos implementar otra columna, pues ya serían 20, ya tendríamos que utilizar, no sé, el puerto C o el puerto A y en últimas instancias el puerto E, pero bueno, ¿qué pasa? Es mucho más fácil eh, resumir esto en solamente 8 conductores. Entonces, pues lo que se desea es reducir la cantidad de cables que van aquí a lo que podrían controlar estos botones y solo pues solo serían obviamente si se manejan cuatro filas y cuatro columnas serían solo 8 conductores los que hay que utilizar, 8 salidas, póngale, las que hay que utilizar para este elemento. ¿Listo? Entonces, la idea es que si nosotros detectamos la pulsación en un elemento, en una columna X y en una fila Y, pongamos, digamos que presionamos este, pues la idea es que el programa reconozca que yo he pulsado este elemento, el 2. ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues lo va a saber porque en la columna, en la parte 6, pues hay una conexión, ¿sí? Hay un paso de corriente. ¿Mm? Ya vamos a ver cómo se hace esto, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa. Entonces, como les decía, para un control de 4x4, que son los pulsadores que normalmente manejamos, solo es necesario 8 puertos. Pero lo importante es que el programa reconozca cuál fila y cuál columna está presionada. Pongamos el ejemplo. Digamos que nosotros tenemos una señal aquí en uno, ¿sí? Digamos que conectamos esto a una señal de 5 voltios. Entonces, fíjense que acá nosotros podríamos, si pulsamos este, pues vamos a tener una salida en el 8, ¿sí? O sea, alimentamos solo el 1. Si pulsamos el 8, pues nos sale salida en el 8. Si pulsamos el 7, sale salida en el 7. Si pulsamos el 6, pues sale salida en el 6. Y si pulsamos el 5, sale salida en el 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo el control
de a qué fila estoy alimentando y a qué columna tengo una salida de corriente, pues yo voy a poder saber, listo, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo una señal acá y oprimo este botón, pues bueno, voy a tener una señal que entra por el 1 y sale por el 6, o bueno, que entra por la primera fila y sale por la segunda fila, segunda columna. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que yo sé cuál botón oprimí. ¿Listo? Teniendo el control de la señal que le entra y la señal que le sale. Si solo tuviera el control en la señal que le sale, pues no tendría, no se podría. ¿Por qué? Pongamos el caso. Tengo dos nodos que están, dos filas que están conectadas directamente a la fuente de 5 voltios. Entonces miremos, ¿qué pasa si yo oprimo este botón? Pues hay un flujo de corriente que va a hacer que mi salida número 6 se active. Pero fíjense que si yo oprimiera el botón de abajo, pasaría exactamente lo mismo. Saldría una salida por el 6. Entonces, ¿cómo yo hago para decir oprimí este o oprimí este? No. Si yo no tengo forma de controlar mi entrada, pues yo puedo tener que mi salida es por el 6, pero no voy a poder saber si el voltaje vino de este botón o de este botón. No voy a poder saber cuál presioné. Entonces lo importante es tener conciencia tanto de la entrada, que pues en este caso vamos a dejarla como las filas, como para hacer una convención muy plana en lo que normalmente se maneja. Entonces este pues sería salida pues de mi, o sea, las filas son las entradas de mi teclado matricial, pero pues serían salidas de mi microcontrolador. Entonces pongámoslo acá. Y pues las columnas serían entradas a mi microprocesador. ¿Vale? Entonces pues así es que se intenta manejar. Bueno, miremoslo acá. Entonces, este es el teclado que nosotros podemos encontrar en Proteus. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para el funcionamiento de un teclado matricial? Bueno, entonces, primero tenemos que adecuar el circuito de manera similar a la lectura de un pulsador sencillo. Recordemos que el pulsador, para que funcione, debe tener alguna de las configuraciones pull up o pull down. Aquí nosotros utilizamos un pull down, es decir, que si nosotros no oprimimos el valor del botón, básicamente a la salida lo que vamos a tener es un 0, ¿sí? Pero si nosotros oprimimos el botón, pues vamos a tener como salida igual a 1. ¿Listo? Entonces estas resistencias, pues aquí son importantes ponerlas. Bueno, las conexiones de las pilas se colocan a pines de salida del microcontrolador, de tal manera que yo pueda controlar, listo, le estoy dando alimentación a este pin o le estoy dando alimentación a este pin, ¿sí? Recordemos que tenemos que tener el control tanto de lo que le entra al teclado matricial como lo que le sale. Entonces, obviamente, pues debemos hacerlo con nuestro microcontrolador. ¿Listo? Bueno, esta es la conexión, si es directa no tiene ningún problema. Ahora, las conexiones de las columnas se colocan también a los pines de entrada, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí se dice A, B, C, D, las salidas
de mi microprocesador serían A, B, C, D. Y las entradas a mi microcontrolador pues serían 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Se conectan directamente. Aquí pues no puse todo el PIC, pero aquí pues imaginemos que esto da nuestro pico. Y pues se tiene que conectar con algunas resistencias pues para que haya un control efectivo del voltaje. Pero pues más allá de eso no tiene ningún problema. Simplemente una conexión que se realiza pues para que nuestros pulsadores queden en una configuración pull down y pues puedan funcionar. Si no ponemos estas resistencias, pues no nos funciona absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, entonces ya después de ajustar las cosas, pues tenemos que ver lo que pasa dentro del programa. ¿Qué pasa dentro del programa? Bueno, tenemos que tener un programa que permita leer, o bueno, que permita hacer un barrido en estas salidas. Entonces es algo muy parecido a lo que hacíamos con nuestro multiplexor. Entonces vamos a tener que hacer un barrido que nos permita alimentar una sola de estos pines y los otros no tenerlos alimentados. Luego, después de cierto tiempo, va a cambiar. Como estamos haciendo un barrido, vamos a hacer que la entrada igual a 1 se aplique en esta y no en la anterior. Y vamos a ir variando así, de esa manera. ¿Mm? 0, 0, 1, 0. Y luego, pues obviamente lo que faltaría, pues sería que se alimente la última. Y volvemos a todo. Listo. Entonces, luego volvemos a aplicar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, así. O sea, haciendo un barrido, haciendo que cada una de estas entradas tenga el valor igual a 1, pero solo un instante de tiempo. Y el demás tiempo lo lo dejamos en cero, pues para que las entradas no se confundan, para tener un control efectivo. ¿Listo? Y pues lo que le va a entrar al microprocesador, pues ya dependería de lo que uno presiona acá. ¿Listo? Entonces, pues para la parte de las entradas, las columnas, el programa debe poder verificar si algún botón se oprime. Y pues dependiendo del espacio de tiempo, digamos que por ejemplo estamos 0, 1, 0, 1, es decir, solamente se está aplicando voltaje a esta. Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, el 5, si nosotros lo presionáramos, pues la salida indicaría que, o sea, que ahorita si nada está presionado, todo es igual a 0. Pero si presionamos este botón, permitiría que esta salida 1 se transmitiera a la parte de acá y permitiría que este fuera 1. Obviamente, pues el microcontrolador debe saber que, por ejemplo, en ese instante de tiempo la salida era, era en la segunda fila y que está recibiendo en su entrada un voltaje que viene de la segunda columna. Así pues nosotros podemos saber, listo, efectivamente cuál fue el botón que se pulsó. ¿Listo? El programa debe reconocer ambas cosas, tanto en qué momento, o sea, en qué momento fue, o sea, qué salida era la que estaba en 1 y pues qué entrada es la que recibe el valor igual a 1. ¿Listo? Bueno, esa es la idea del funcionamiento. Ahora, cosas importantes a tener en cuenta. Presionar dos pulsadores al mismo tiempo, pues o sea, nos haría que, por ejemplo, digamos que presionamos estos dos, el 5 y el 6, así a la mala. Pues bueno, haría que
hubieran dos entradas al mismo tiempo, ¿sí? Pero pues no nos permitiría saber de cuál fue. O sea, bueno, o sea, no nos daría una información certera. Bueno, en este caso no es tan grave, pero si se hace así, si oprimimos estos al mismo tiempo, pues nos va a confundir si la entrada si la entrada fue por acá o fue por abajo, ¿sí? O sea, había como un conflicto y no nos permitiría saber efectivamente, pues, cuál fue el número que nosotros oprimimos, ¿vale? El programa, pues, normalmente debe tener una función antirrobot. Ahorita les comento, pues, cómo se hace esto. Se logra haciendo que, pues, la entrada cambie de valor. Eso se hace con el comando lat, que cambie de valor después de recibir la entrada igual a 1. Como para que no se repitan. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una calculadora, pues que si oprimo 5 solo me detecte un 5, no me detecte varias veces 5. ¿Sí? Y importante, el periodo en el barrido de salida debe ser más pequeño a 100 milisegundos. ¿Por qué? El cambio entre uno y otro estado que veíamos acá, ¿sí? Debe ser muy rápido, no debe ser tan lento. ¿Por qué? Porque si es muy lento, es posible que nosotros oprimamos un botón que no tiene una salida habilitada. Entonces, para eso se hace que sea muy dinámico, muy rápido, de tal manera que pues para uno, básicamente ese botón siempre esté habilitado. ¿Listo? Más o menos un valor de 100 milisegundos es necesario, más pequeño de 100 milisegundos es necesario para el periodo de barrido de la señal, es decir, eh, ponerle uno a cada una de las salidas y pues volver al inicio. ¿Listo? Esto es como lo recomendable. Pero bueno, más allá de eso, que ahorita lo vamos a ver en el código, pues este elemento funciona bien, funciona elegantemente y sirve bastante pues para lo que es nuestro, para lo que es usar un teclado matricial. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita eh, vemos las funciones, ¿vale? Bueno, muchachos. Hasta el momento, ¿alguna duda? O bueno, ya toca verlo como en el código. Ustedes me dirán. Supongo que la opción es toca verlo en el código. No. Bueno, listo. Entonces, ya vamos a hacer ejemplos tanto de multiplexión como de teclado matricial. ¿Vale? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ir a la pausa. Vamos a descansar un momentico, coman algo, vayan al baño y bueno, retomamos con la parte práctica a las 7:10. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Perfecto. Vale, muchachos.